iniciar con esta conferencia, voy a compartir con todos ustedes una breve reseña curricular de nuestro magno conferencista. El doctor Rui Pérez Tamayo nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en 1924. Estudió medicina en la UNAM y se especializó en patología con el doctor Isaac Costero en México y con los doctores Gustav Damin y Lauren B. Ackerman en los Estados Unidos. Fundó y dirigió durante 15 años la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México. Durante 10 años, el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Nutrición. Ha sido profesor de patología en el departamento en la Facultad de Medicina desde 1953. Actualmente es profesor emérito de la UNAM y jefe del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el Hospital General de México. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Yale, Johns Hopkins, Minnesota y Galveston. Igualmente en Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Madrid, Tel Aviv y Lisboa. Fue becario de la Fundación Kellogg en los Estados Unidos y de la Fundación Guggenheim en el mismo país. Ha publicado 167 artículos científicos en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Ha escrito 80 libros, 18 científicos y 62 de divulgación. Además, ha publicado 1.116 artículos de divulgación en revistas generales y diarios. Ha contribuido también en 71 libros científicos y en 163 libros de divulgación y ha dictado hasta la fecha más de 1.100 conferencias. De 1983 a 1993 perteneció a la Junta de Gobierno de la UNAM, es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual fue director adjunto y actualmente es tesorero, y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Es director del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Fue consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico del año 2000 al 2004 y fue presidente fundador del Colegio de Bioética Asociación Civil. En el año 2003 fue nombrado Investigador Nacional de Excelencia de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Luis Elizondo, el Premio Miguel Otero, el Premio Aida Weiss, el Premio Rohrer, el Premio a la Excelencia Médica de la Secretaría de Salud, el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, la presea José María Luis Mora, que otorga el Estado de México, la condecoración Eduardo Lisiaga por el Consejo de Salubridad Federal, el Premio Elías Shourazki. En el año 2006 recibió el Cuchimán de Plata en Villahermosa, Tabasco, la Medalla al Mérito Luis García de Arellano, otorgada por el Congreso del Estado de Tamaulipas, y el Premio Universidad Nacional 2006 en el área de investigación en ciencias naturales. En 2007 recibió el reconocimiento Madera de Maestro por el Hospital General de México y el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez en la categoría Carlos Beyer en Salud, Biotecnología y Medio Ambiente, y fue distinguido con la Cátedra Eduardo Lisiaga Humanismo por el Hospital General de México. Es doctor honoris causa por las universidades Autónoma de Yucatán, de Colima, de Puebla, de Tamaulipas, del Estado de México y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es pues un honor para el Colegio de Bachilleres de Tabasco tener hoy un conferencista de talla mundial que viene a compartir con nosotros la conferencia 10 razones para ser científico. Recibimos al doctor Rui Pérez Tamayo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer
que me hicieron para venir a conversar con ustedes sobre estas 10 razones para ser científico. Quiero aclarar que el título de esta conversación no es mío. La invitación que se me hizo fue precisamente para venir a conversar con ustedes y llegó con todo y tema. Decía más o menos: estimado doctor Pérez Camayo, lo invito a que venga a darnos una conferencia sobre 10 razones para ser científico, etc. Ni más ni menos. Como soy una persona obediente y disciplinada, eso es lo que voy a hacer. Pero antes de repasar cada una de las 10 razones para ser científico, voy a contarles cómo es que yo me hice científico. A pesar de mi aspecto juvenil, confieso que este año estoy cumpliendo 70 de trabajar en forma ininterrumpida como investigador en una rama de la ciencia me aplauden por viejito. He estado trabajando pues algunos años como investigador en una rama de la ciencia que ahora se conoce como la biomedicina, y de esto les voy a decir un poco más a lo largo de mi conversación. Y de paso les mostraré a ustedes esta es la razón número 10 para ser científico, que es, como ustedes pueden ver, para no envejecer. Yo no inventé esta razón, la tomé de un librito que escribió mi hijo mayor, el doctor Ruy Pérez Monfort. Lo escribió en 1994 y se llama Reflexiones matutinas sobre la investigación científica. Este es el librito, se lo recomiendo, está muy bien escrito. Fíjese lo que dice en el prólogo, al principio. Dice: si está pensando a qué quiere dedicar su vida, y por eso va a leer este libro, o nada más tiene curiosidad por saber qué es la investigación científica, le voy a confesar un secreto. La investigación científica es una actividad a través de la cual se puede conservar la eterna juventud. La ciencia está cambiando continuamente y uno debe irse adaptando a estos cambios durante toda la vida. Ningún científico que está haciendo investigación científica activamente y la disfruta se siente viejo. Mientras su salud y su fortuna se lo permiten, puede sentirse rejuvenecido cada día. Yo creo que la mejor manera de empezar a desarrollar esta conversación con ustedes es contarles cómo fue que yo me hice científico. Mi padre nació el día 1 de enero del año de 1900 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y estudió música en esa ciudad, en el conservatorio, y terminó la carrera de violinista concertista a los 21 años de edad, con lo que procedió a casarse con mi madre, y entonces apenas tenía 18 años de edad. Mi padre tocaba su violín en donde podía, que eran hoteles elegantes, bodas, fiestas de 15 años, y muy raramente en las salas de conciertos. Él formaba parte de un cuarteto de escribir, ahora ya con una propuesta específica de trabajo en una estación de radio que tenía una orquestita. Mi padre dejó a mi madre y a mi hermano mayor al cuidado de sus padres y viajó a Tampico. La situación económica ahí era, como le había dicho su amigo, mucho mejor que en Mérida. Y en unos cuantos meses mi padre envió por su esposa y su hijo para que se reunieran con él. A los pocos meses de este viaje nací yo. Les cuento esta historia porque el doctor
que atendió a mi madre cuando yo nací, era también un hombre joven, un poco mayor que mi padre, que estaba iniciando su carrera como médico general en ese pueblo. Mi padre y este doctor se hicieron muy buenos amigos. Él atendió a mi madre cuando nacieron mis dos hermanos menores y todo el tiempo que vivimos en Tampico era un visitante frecuente y bienvenido en la casa. También se reunía en el café o en la cantina con mi padre porque tenía una gran y secreta ambición en su vida. Él quería ser poeta. Mi padre tenía la rara habilidad de poder versificar a la menor provocación. Lo más fácil del mundo para él era escribir poesía de corrido y sobre cualquier tema. El doctor quería aprender a escribir versos y pensaba que mi padre podía enseñarle cómo, o quizá contagiarle su extraña capacidad. Por eso se hicieron muy buenos amigos. Todo este cuento es para explicarles por qué en mi casa, desde que yo me acuerdo, el médico era un personaje muy importante. De hecho, cuando los hijos quisimos estudiar música para seguir la profesión de mi padre, tanto mi padre como mi madre se opusieron. Ellos no querían que tuviéramos una vida tan difícil como la que les había tocado y preferían 1000 veces que fuéramos médicos. Mi madre siempre soñó con que sus hijos fuéramos médicos y su sueño se cumplió. Mi padre y ella trabajaron muy duro, se privaron de muchas cosas para lograrlo y lo lograron. Yo me inscribí en la escuela de medicina porque mi hermano mayor, que me llevaba más o menos un año, ya había ingresado ahí el año anterior. Mi interés no era ser médico. Yo quería ser como mi hermano mayor. Si él hubiera sido bombero, yo hubiera sido bombero también. Pero hubo otra razón para que yo estudiara medicina. Y es que los libros que había que comprar para la carrera eran muy caros y nosotros éramos muy pobres. Si yo estudiaba lo mismo que mi hermano, no era necesario comprar otros libros. Y por esa misma razón, mi hermano menor también estudió medicina. O sea que matamos 3 pájaros con un solo tiro. Al mismo tiempo que yo, ingresó a la escuela de medicina un joven yucateco de mi misma edad, que era hijo de un médico. Pero en diferencia conmigo, Raúl se llamaba, se inscribió en la carrera porque él ya sabía muy bien lo que él quería hacer toda su vida. Él quería ser científico. Lo había decidido desde mucho antes, viendo trabajar a su papá. Pero Raúl no quería ser doctor de los que ven y curan enfermos, a los que llamamos los tocapanzas, sino de los que hacen investigación en los laboratorios. Su papá ya le había construido un laboratorio en el sótano de su casa, un pequeño laboratorio de fisiología. Y desde que estaba ya en la prepa, Raúl hacía experimentos, leía artículos y libros científicos, iba a sesiones y congresos de investigación. Desde el primer día nos hicimos muy buenos amigos, nos hicieron la novatada juntos, nos raparon, nos pintarrajearon, nos sacaron a la calle a cantarle a las muchachas y más o menos una semana después, cuando terminó la pachanga, entonces él me invitó a irlo a ver trabajar en su laboratorio. Yo fui por pura curiosidad y quedé fascinado. Raúl anestesiaba a un gato, lo amarraba a una mesita de cirugía, lo operaba, le colocaba una cánula en la arteria carótida, medía la respiración, las pulsaciones, la temperatura, registraba todos estos datos en un quimógrafo, estimulaba los nervios con un aparato eléctrico. Bueno, aquello era algo extraordinario, fantástico. Me entusiasmé de inmediato y pronto empecé a aprender todo lo que él sabía, empezando por cómo cazar gatos en las noches en las azoteas. Nuestros compañeros decían que no era cierto que estuviéramos cazando gatas, que lo que estábamos buscando eran gatas. Y tenían razón, pero de las que hacen miau. Yo aprendí a cazar gatos
Y les voy a decir cómo se cazan gatos en las azoteas en las noches en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Se necesitan 4 instrumentos: una bolsa del mercado, una vara para mantener la bolsa abierta, una reata amarrada a la vara y una esponja remojada en valeriana. Esta sustancia atrae a los gatos inmediatamente. La técnica es la siguiente: se abre la bolsa, se pone la vara para mantenerla abierta, se le amarra la reata, se pone la esponja en el fondo de la bolsa y luego se va uno despacito detrás del tinajo, ¿verdad?, a esperar, pero no tiene que esperar mucho. En un par de minutos hay un par de gatos metidos en la bolsa. Se jala la reata, se cae la vara, se cierra la bolsa, la toma uno y se va al laboratorio con sus gatos. Fíjense. Al muy poco tiempo de estar yo trabajando con Raúl, mientras éramos estudiantes de primer año en la carrera de medicina, yo ya quería ser fisiólogo como él. Y durante los 3 primeros años de la carrera, yo fui estudiante durante el día y científico investigador durante la noche y los fines de semana. Nos divertíamos como enanos. Sin embargo, este Raúl no era así cuando yo lo conocí. Así era un poco más tarde, cuando murió en un accidente automovilístico, cuando ya era un fisiólogo, un neurofisiólogo mexicano, conocido internacionalmente y un gran amigo mío. Pero en el tercer año de la carrera me tropecé con este profesor. Era el doctor Isaac Costero, el profesor de anatomía patológica y práctica de autopsias. Él era un trasterrado, un emigrado de España como consecuencia de la guerra civil. Había llegado, se había ido primero a París, ahí lo pescó el doctor Ignacio Chávez y se lo trajo a la Ciudad de México para incorporarlo a su Instituto Nacional de Cardiología, que entonces todavía estaba en proyecto. El doctor Costero llegó a México en 1939, y el instituto se inauguró en 1945. Durante ese lapso, el doctor Costero trabajó en el Hospital General de la Ciudad de México y era profesor en la facultad. Yo me inscribí con él por consejo de mi hermano mayor y me dijo: inscríbete con Costero, es un español simpaticísimo, da unas clases fantásticas y además se sabe todos los chistes del mundo y los cuenta continuamente y con tanta gracia que parece andaluz, aunque es zaragozano. Entonces yo llevé la clase con el maestro Costero y al mismo tiempo trabajaba yo en las noches con Raúl en su casa. Pero al final del curso yo ya quería ser como el maestro Costero. Me relacioné con él, empecé a trabajar con él como estudiante también, y aunque seguí trabajando con Raúl, nos fuimos alejando poco a poco. Raúl empezó a trabajar entonces con un famoso profesor de fisiología en México, el doctor Arturo Rosenbluth, quien fue el fundador de la fisiología experimental en México. Él era conocido porque en su laboratorio tenía un letrero que decía: en este laboratorio el único que siempre tiene la razón es el gato, porque trabajaba con gatos en neurofisiología. De modo que esa fue la manera como yo me hice científico. Pero vamos a empezar por las 10 razones y ahora vamos con la razón número 1. Esto yo, cuando empecé a ser científico. Aquí está el letrero que tenía el doctor Rosenbluth en su laboratorio. Y esta es la primera razón: para no tener jefe. Si yo soy científico, yo soy mi propio jefe. Ustedes dirán: eso no es cierto. Si usted es profesor de la Facultad de Medicina, su jefe es el director de la facultad. En efecto, él es mi director cuando actúo como profesor.
Pero después de dar mis clases, en los días y horas señalados, me voy a mi laboratorio y ahí yo decido en qué problema quiero trabajar, qué preguntas deseo contestar, cómo lo voy a hacer, qué experimentos debo realizar. Y si trabajo en un instituto de investigación y no doy clases, mejor todavía para mi independencia intelectual. En cambio, si soy un diputado, debo hacer lo que señala mi partido, sobre todo si es el PRI. Si soy un contador, debo hacer lo que dice el gerente del banco. Si soy un químico en una fábrica, debo seguir las indicaciones establecidas para generar el producto, etc. En la investigación científica pasa lo mismo que en otras actividades creativas, como la pintura, la música, la literatura. Fíjense que les voy a dar a ustedes una definición, la mía, de lo que es la ciencia. Hay muchas, incluso hay muchos filósofos de la ciencia que dicen que no puede definirse, pero yo creo que sí. Yo creo que la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento. Y sigue, generado por medio de un método científico organizado en forma principalmente deductiva y que aspira al mayor consenso general. Vamos a ir repasando cada uno de estos puntos en lo que sigue, pero déjenme mostrarles la segunda razón para ser científico: para no tener horario de trabajo. ¿A qué hora se empieza a trabajar un científico? La pregunta más bien debería ser: ¿a qué horas no trabaja un científico? Una parte muy importante de la ciencia es pensar, darle vueltas al asunto, imaginarse cómo podría ser la solución al problema que quiere resolverse. Hay que pensar, pensar y pensar. Y para eso no hay horario, no hay reloj checador. No se empieza a las 8, se termina a las 5 de la tarde. Si en vez de ser científico soy un sastre, más me vale estar en la sastrería cuando vienen los clientes. Si soy dueño de un restaurante, debo vigilar a mis empleados y mantener un horario fijo. Si vendo automóviles Mercedes-Benz, mi horario debe incluir los domingos porque es cuando compran los millonarios. Hace muchos años yo tuve un vecino que era ejecutivo en una agencia de publicidad y que a las 5 de la tarde salía corriendo de su oficina feliz porque podía olvidarse del trabajo hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Voy a platicarme con ella. Eso no es como trabaja un científico. La tercera razón es para no aburrirme en el trabajo. Quizá esta es para mí la razón más importante para ser científico. Yo he estado aburrido muchas veces en mi vida, sobre todo en reuniones sociales con gente estúpida, o escuchando discursos llenos de demagogia, o esperando que reaparezca el responsable en una ventanilla de una dependencia oficial, o que haciendo cola en un supermercado mientras se encuentran el precio de los ejotes. Pero en cambio, no me acuerdo haberme aburrido nunca en mi laboratorio. Ahí he estado cansado, preocupado, frustrado, o bien estimulado, inquieto, curioso, hasta asombrado y feliz, pero nunca, nunca he estado aburrido. Considero el aburrimiento como una de las más tristes tragedias humanas, porque lo entiendo como la conciencia de estar perdiendo el tiempo, un tiempo precioso e irrecuperable en asuntos triviales o idiotas. Mi cuarta razón para ser científico es para hacer siempre lo que me gusta. Aquí quiero referirme al concepto de la vocación. Una idea muy extendida es que nacemos ya con ciertos gustos y disgustos, habilidades. Algunas cosas nos gustan más que otras, aunque todavía no las conozcamos.
Cuando algún joven se recibe de arquitecto, por ejemplo, no faltará entre los comensales del banquete para celebrarlo la vieja tía que diga: sí, desde chiquito ya se le veía la vocación, le encantaba jugar con los legos. Entre los médicos es frecuente oír que se escogió la profesión de medicina porque, dicen algunos, yo no podía con las matemáticas. El dogma de la vocación es que hacemos bien lo que nos gusta y que este gusto está predeterminado, ya se trae desde el nacimiento. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. No creo en las vocaciones. Nosotros no hacemos bien lo que nos gusta, sino todo lo contrario. A nosotros nos gusta lo que hacemos bien. En esta vida, como ustedes saben, todo es de aprender. Caminar, nadar, jugar tenis, resolver ecuaciones de segundo grado, operar gatos, hacer el amor, etc. Al principio no lo podemos hacer, no sabemos cómo, pero si nos enseñan, nos ayudan, le metemos ganas, poco a poco lo vamos aprendiendo y nos va gustando. Y conforme lo hacemos mejor, nos gusta más. Cuando uno es joven se pueden hacer muchas cosas. Se puede ser ingeniero, abogado, médico, pianista, escritor, político, empresario, historiador, militar, filósofo, profesor, etc. Lo que al final es cada quien es fundamentalmente el resultado de contingencias ambientales casi impredecibles. No tiene un componente genético claro. Se habla de vocaciones para ciertas profesiones libres, sobre todo las creativas, como la de pintor o compositor. Nadie habla de la vocación del barrendero o del policía de tránsito. Cuando alguien dice, a mí no me gustan las matemáticas, es que no las conoce. Se equivoca con una suma de quebrados y se frustra, las hace mal, pero en cambio si es una fiera para el álgebra y el cálculo diferencial, las hace bien y está encantado. La siguiente razón para ser científico, la quinta, es para usar mejor mi cerebro. Una forma de describir el trabajo científico es tener ideas y ponerlas a prueba. Ustedes estarán de acuerdo en que para tener ideas hay que usar el cerebro, aunque se dice que algunas gentes piensan con los pies. Pero para poner las ideas a prueba también hay que usar el cerebro. Y si queremos complicar un poco la descripción del trabajo científico, yo diría que es tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba. Fíjense que alguna vez le preguntaron a Linus Pauling, un químico norteamericano que ganó el premio Nobel 2 veces, la primera vez en química y la segunda vez en de la paz. Le preguntaron que cómo se hacía para tener buenas ideas. Y Linus Pauling contestó: le voy a dar a usted 2 métodos, no 1, 2, para tener buenas ideas. El primero es tener muchas ideas y eliminar las malas. Y el segundo, que yo uso, dijo Pauling, cuando me falla el primero, es preguntarle a mi esposa. Ella siempre tiene muy buenas ideas sobre todas las cosas. La ciencia hay que usar el cerebro y hay que usarlo bien. Mientras más bien, mejor. Porque entonces el resultado del trabajo científico será de buena calidad, que es lo que deseamos. Hay ocupaciones, como por ejemplo la de diputado o la de futbolista, en las que el uso del cerebro parece poco importante, o a lo mejor hasta estorba. Hay otras como la de fabricante de refrescos o capitán del ejército, en las que el uso del cerebro es de plano inconveniente. Si alguno de ustedes tiene un proyecto para usar poco o de plano no usar su cerebro, entonces la ciencia definitivamente no es una buena opción. Le recomiendo la política. La sexta razón. La sexta razón es para que no me tomen el pelo. Para la gente cuya profesión consiste en tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba, resulta fácil
adoptar este programa, no solo en el trabajo, sino en la vida diaria. O sea, adoptar el espíritu científico como una forma de vida. Esto se traduce, por ejemplo, en ver con escepticismo gran parte de lo que se anuncia, tanto en los periódicos como en la televisión, y hasta en los espectaculares. Desde luego hay muy pocas ideas ahí, y no resistirían la menor prueba. Cuando un científico va al supermercado y ve una pasta de dientes que se anuncia como una de sus virtudes, dice, contiene calcio, se sonríe. Cuando el periódico se anuncia una crema que por 21 puntos de colegiala en 15 días, se carcajea. Cuando en un espectacular el banco X afirma que sus ahorros le generan más intereses que los otros bancos, pues se dobla de la risa. Su mayor diversión son los reclamos de que con el uso de tal tratamiento usted recuperará su pelo y dirá adiós a la calvicie, o que perderá 15 kilos de peso en 30 días, lo que está científicamente demostrado. El espíritu científico consiste en aceptar solo en forma preliminar aquello para lo que no hay pruebas, pero podemos imaginarnos que sería posible obtenerlas y, si es nuestro interés, proceder a hacerlo. Ustedes pensarán que es muy difícil vivir así. Yo les aseguro que no es tanto. De hecho, todos vivimos así en distintos momentos y en relación con ciertas circunstancias cotidianas. Lo que yo estoy promoviendo es la conveniencia de ampliar la postura escéptica del científico profesional a toda la vida humana, porque de esta manera es muy difícil que nos tomen el pelo. Les comentaré que el logo de la Real Sociedad Científica de Londres, la primera sociedad científica que se fundó en el mundo occidental en el año 1669, el logo en latín es Nullius in verba, lo cual se puede traducir más o menos como nada asegurado solo de palabra. Todo tiene que traer una demostración objetiva y si no, no se acepta. La séptima razón para ser científico es para hablar con otros científicos. ¿Y qué puede tener de bueno hablar con otros científicos? ¿A poco todos los científicos son cultos, inteligentes, simpáticos y buenas gentes como yo? De ninguna manera. Hay científicos de todos tipos, como también hay banqueros, políticos, acróbatas, narcotraficantes y músicos de todos tipos. Los hay agradables, enojones, arrogantes, simpáticos, dedicados, vividores, serios, aburridos, parlanchines, callados, pomposos, modestos, políticos, académicos, chiflados y muchas cosas más. También debe haber científicos malos, como en las películas de James Bond, que desean conquistar al mundo y golpear a su mujer todos los sábados. Pero por fortuna no me ha tocado conocerlos. Los científicos que yo he conocido, y conozco muchos, tienen una característica en común: son escépticos, son profesionales de la duda, de la generación de buenas ideas y del análisis de las pruebas que pretenden demostrar que esas ideas son correctas. O sea que no se dejan tomar el pelo fácilmente. Y por eso es que conversar con los científicos es tan refrescante y tan instructivo, cuando uno también es científico. Pero para otras personas, digamos por ejemplo para un notario, cuando a lo que dice el científico, dice el notario, el científico le pregunta: ¿y cómo sabe usted eso? ¿Cuáles son las pruebas que lo demuestran? Lo cual entre científicos es perfectamente natural y legítimo, pues el notario puede sentirse un poco incómodo. En otras palabras, el espíritu científico transforma al que lo posee en un bicho poco frecuente, con costumbres que pueden resultar socialmente inconvenientes. Por eso es mejor que hable con miembros de su propio gremio. Con ellos se entiende mejor y no se enojan. Esto nos lleva a la siguiente razón para ser científico: para aumentar la masa crítica de científicos en México. Hay un acuerdo generalizado
en que la causa principal de la transformación del mundo medieval en moderno fue el desarrollo de la ciencia como hoy la conocemos a partir de los siglos XVI y XVII. También se acepta que en nuestros tiempos la diferencia principal entre los países desarrollados y los subdesarrollados o en desarrollo, que antes se llamaban del primero, del segundo y del tercer mundo respectivamente, es su capacidad científica y tecnológica. Una forma de medir esta capacidad es contando el número de científicos y tecnólogos que tienen los distintos países en relación con su respectivo número de habitantes, por ejemplo, por cada 10,000 habitantes. Y yo les muestro aquí cómo andamos en México. Fíjense que México está en primer lugar, pero porque vamos de abajo para arriba. En México tenemos menos de un científico por cada 10,000 habitantes, menos, 0.65, ¿sí? Miren cómo está Chile, tiene 3, Cuba 4, España 5, Brasil 5, 8, y vean ustedes a los países desarrollados, Canadá 11, Estados Unidos 35, Japón 39, Alemania 42. Para poco más de 100 millones de habitantes, México tiene ahora cerca de 12,000 científicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Como ya mencioné, menos de uno. Pero la situación es todavía más grave, porque la población general del país está creciendo más rápidamente que la comunidad científica, por lo que los científicos nos estamos convirtiendo en una especie en extinción. El problema tiene muchas facetas, algunas compartidas con otros países latinoamericanos, otras propias de nuestra idiosincrasia, pero su solución es solamente una: aumentar el número, la masa crítica de científicos en México. Si cada uno de ustedes decide ser científico y toda su generación en todo el país decidiera hacer lo mismo, y los que ya somos científicos viviéramos activos otros 50 años más, apenas llegaríamos al nivel de desarrollo científico que hoy tiene Chile. Si duplicamos las cifras que mencioné, nos estaríamos acercando a España. Para alcanzar a Alemania, necesitaríamos que nuestro himno nacional dijera, en lugar de pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, dijera, pienso patria querida que el cielo un científico en cada hijo te dio. Y esto me parece poco probable. En resumen, la comunidad científica mexicana tiene que crecer a un ritmo mayor que el crecimiento de la población general. Y para lograrlo, debemos convencer a la juventud de nuestro país de la importancia de dedicarse a la ciencia. Pero ¿cómo la convencemos en un mundo y en una sociedad en donde lo que cuenta es lo que tienes y no lo que eres? En donde cuánto tienes es más importante que cuánto sabes, en donde cuánto te beneficias es más importante que cuánto contribuyes. La única respuesta que se me ocurre a estos cuestionamientos, que considero legítimos, es haciéndole la lucha, con todo lo que tenemos, todo el tiempo, y en contra de lo que sea que se oponga a ese objetivo. La siguiente razón para ser científico, la novena, es para estar siempre bien contento. Confieso que esta es una razón de tipo muy personal. Como ya les he contado, yo he sido científico profesional, cotidiano, toda mi ya larga vida, y siempre me he pasado bien contento. Me ayudó mucho que mi esposa también fue científica profesional. Estuvimos trabajando juntos durante 58 años hasta que ella falleció hace 4 años. También mis hijos son científicos y mis nietos también son científicos.
Casi todos mis amigos cercanos pertenecen al reducido gremio de la ciencia y yo he podido seguir activo en la investigación científica hasta el día de hoy. Durante la semana llego a mi laboratorio antes de las 7 de la mañana para evitar el tránsito de la Ciudad de México. Y entonces, como estoy solo en mi oficina, arreglo papeles, leo artículos recientes de las revistas Nature o Science, contesto correspondencia y un par de horas después ya estoy sumergido en la revisión, interpretación y discusión de los resultados de los experimentos realizados en días anteriores por mis estudiantes graduados y por mis colaboradores. Estamos tratando de contestar varias preguntas. Creemos que son buenas preguntas. Tenemos ideas, creemos que son buenas ideas y las estamos poniendo a prueba y creemos que lo estamos haciendo bien. Nuestros datos sugieren que las cosas podrían ser como nosotros las imaginamos, basados desde luego en estudios previos, experimentales, pero no hay garantía de nada. Al final, aceptaremos el juicio colgado en el laboratorio del Dr. Rosenbluth, que decía: en este laboratorio, el único que siempre tiene la razón es el gato. Y ya llegamos a la razón número 10 que ya les había yo mostrado a ustedes, para no envejecer. Pero una última palabra. Les he hablado como científico especializado en una rama de las ciencias biológicas, la investigación biomédica. Pero no solo las ciencias biológicas, tienen otras muchas ramas. La ciencia en general es un universo tan generoso como diversificado. Además, fíjense que es un universo estimulante, atractivo, fácil y difícil, sencillo y complicado, cuantitativo y cualitativo, teórico y aplicativo, esotérico y práctico. Lo que la ciencia no es como profesión es un camino para ganar mucho dinero o para adquirir mucho poder social o político. Quiero dejarlos finalmente con una pregunta. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes quiere hacer con su vida? Les deseo muy buena suerte y muchas gracias por su atención. Queremos recordarle a todo nuestro auditorio que en estos momentos se va a abrir la oportunidad invaluable para todos los presentes de un intercambio de ideas para la sesión de preguntas y respuestas. El personal de apoyo se encuentra junto a las escalinatas para darles la tarjeta a quien tenga interés en participar en esta sesión de preguntas y respuestas. Quiero pedirles una cosa para los que estén pensando en alguna pregunta. Les ruego que la pregunta la hagan concreta, en voz alta y simplificándola al máximo. Pasen por alto las felicitaciones, ya sé que lo hice muy bien, no es necesario que lo digan. Y también, por favor, no hagan rollos. Yo ya les eché un rollo, ya basta de rollos, ¿eh? Nada más preguntas. Para las preguntas pueden pasar dos cosas. Si sé la respuesta, pues se las contesto. Si no la sé, les digo no sé. Fíjense que bien me sale, no sé. Lo uso mucho, lo digo todos los días. Es lo que con mayor frecuencia digo. De manera que si no lo sé, pues eso es lo que les voy a decir. La pregunta dice: me gustaría ser científico, pero no me gustan las matemáticas. ¿Se necesitan las matemáticas para ser científico? Please. No se necesitan, pero nunca estorban. Y uno nunca sabe cuándo las va a necesitar. Pero son magníficas, son extraordinarias. No sé por qué no le gustan las matemáticas. Debe ser un encéfalo, ¿no? ¿Cómo es posible que no le gusten las matemáticas, ¿no? Es que no las conoce probablemente.
verdaderamente una forma, la mejor forma más destilada del pensamiento humano. No hay más que empezar a entenderlas y empiezan a enamorarse de ellas. Son fantásticas. Pero hay disciplinas en las cuales desempeñan un papel secundario, disciplinas que son más bien cualitativas, sobre todo entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Aunque el análisis de los fenómenos puede llegar a necesitar un manejo estadístico, cuantitativo, no necesariamente. Y una persona puede cambiar la faz de la Tierra, como lo hizo Charles Darwin con la teoría de la evolución, sin saber matemáticas. Este ha sido uno de los ejemplos más claros de lo que se puede hacer como una contribución biológica sin el uso de matemáticas. Dice, ¿cree usted en Dios? La respuesta es no. La pregunta es, ¿qué opina usted de la fuga de cerebros? Opino que es una tragedia real. Nosotros preparamos a una serie de gente, le dedicamos años en su formación, después se van al extranjero, adquieren experiencia postdoctoral, regresan a México y no hay trabajo. No hay sitios suficientes para incorporar al bono demográfico, al cual ya se ha referido antes este público, que se está preparando como científico. Tenemos que promover el desarrollo no solamente de los científicos, sino de los institutos de investigación en donde van a trabajar, de las plazas que van a tener necesidad, de los recursos para trabajar. Todo esto está sin desarrollar y requiere el que se atienda. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos esa responsabilidad y lo vamos a hacer nosotros. Si estamos esperando a que lo hagan las autoridades, nos vamos a tener que sentar, porque se va a tomar su tiempo. Se lo han tomado ya nos han demostrado que mientras la sociedad no se mueve, ellos no se mueven. Y mientras la sociedad no se mueva a favor del desarrollo de la ciencia y la tecnología como uno de los renglones más importantes para el crecimiento de nuestro país, no lo van a hacer las autoridades, lo tenemos que hacer nosotros y no lo estamos haciendo tan mal. Si estudiamos el desarrollo de la ciencia en México en la última mitad del siglo XX, en donde no aparecía la palabra ciencia en los programas nacionales de desarrollo, nos vamos a felicitar de la manera como se ha desarrollado. Y se ha desarrollado no a favor, no gracias a, sino muchas veces a pesar de el interés de las autoridades. Pero lo hemos hecho como sociedad, como grupo civil, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo más gratificante que le ha dejado la ciencia en concreto? Específicamente, la mayor satisfacción de mi vida han sido mis alumnos que se han transformado en científicos y que han trabajado en las mismas áreas en las cuales yo trabajo y que lo están haciendo mejor que yo. Esa es mi mayor satisfacción. ¿Qué opina de la clonación humana? Depende de cuál es el objetivo de la clonación. Si lo que queremos es hacer más Einsteins, más Beethovens, más Mozarts, estoy totalmente de acuerdo. Si queremos hacer más Hitlers, no estoy de acuerdo. De manera que depende de cuál es el objetivo de la clonación. Y luego, ¿qué pasa con los embriones congelados? Pues lo que pasa con los embriones congelados que no se aprovechan para implantarse en el seno de un útero previamente preparado es que tarde o temprano se destruyen. Eso es lo que pasa. Digo, se guardan, se congelan, luego se descongelan y se destruyen. ¿Cómo se van a congelar? Per secula seculorum. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo más difícil de ser científico?
Pero sí es fácil. ¿Cómo dicen que es difícil? Yo no encuentro nada difícil. Además es divertidísimo. De manera que no sé cómo contestar esto. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo saber si se es apto para ser científico? No hay más que una sola manera de saberlo. Hacerle la lucha. ¿Sí? Intentarlo, trabajar. Y si le salen las cosas bien, pues sí, era apto. Y si no le salen, pues no era apto. Ya. Pero no hay manera de decir, ah, no, este es muy inteligente, este debe ser científico. Este es débil mental, este debe ser político. No, eso no es. ¿Cuál es lo más grande de sus investigaciones y cómo se ha sentido? Miren, en mi grupo nosotros contribuimos al descubrimiento, la caracterización y el desarrollo de los mecanismos de regulación de las sustancias extracelulares en organismos multicelulares. Específicamente encontramos el mecanismo bioquímico molecular por el cual se regula la cantidad de estroma que hay en los tejidos. Nosotros sabemos que en el hígado hay muchas células hepáticas, pero también hay un estroma que las sostiene, y ese es un estroma que está vivo. ¿Cuál es la forma como se ejecuta el metabolismo de las sustancias que sostienen al resto del organismo? Esto nosotros lo contribuimos originalmente y fue una gran satisfacción. Me sentí bien contento de hacerlo. ¿Cómo se obtiene el título de científico? ¿Quién lo otorga? Muy buena pregunta. El título de científico se lo otorga uno mismo. Uno es su propio profesor y está sometido a sus propios juicios. Si uno es un simulador que está jugando a lo que hace la mano, hace el atrás, es decir, que no tiene ideas, entonces está nada más repitiendo lo que hacen otros, uno lo sabe, entonces no se puede llamar científico, aunque tenga un diploma que diga en inglés PhD, ¿verdad? El título es lo de menos, es la manera como se califica el individuo a sí mismo. Ahora, hay grados académicos, hay instituciones que se dedican a la formación de científicos, hay profesores que son gentes que se rodean de gente muy buena y producen muy buenos científicos, y esto es lo que la comunidad científica le reconoce a uno si uno es científico, pero el juicio último es personal, es individual. Yo soy científico, a pesar de que tenga yo varios diplomas también. El ser científico cambiaría mi fe y el conocimiento que tengo actualmente. ¿De qué me sirve ser científico? Pues caray, yo me pasé una hora dándoles 10 razones para ser científico, y aquí me preguntan ¿de qué me sirve ser científico? Pues entonces, no, estaba dormido. ¿El ser científico cambiaría mi fe? No lo sé. Yo no la tengo, nunca la perdí, nunca la adquirí, entonces no lo sé. No tengo experiencia personal en el asunto. Conozco científicos que además son religiosos, que tienen fe. Sí los conozco, sí los hay. De manera que sí existe eso. ¿Por qué es importante estudiar bioética en la preparatoria y en el momento actual? Esta es una buena pregunta. La bioética nació en 1971. Su padre fue un bioquímico norteamericano llamado Potter, quien escribió un artículo que se llamó Bioética, la ciencia de la supervivencia. Este bioquímico dijo que lo que había que hacer era derivar las reglas del comportamiento humano del conocimiento biológico, no de la filosofía.
Por eso le puso bioética, es decir, el comportamiento humano, la ética, derivada no de principios trascendentales, filosóficos, sino de conocimientos biológicos. ¿Con qué objeto? Con objeto de asegurar la supervivencia de los seres vivos en la Tierra. Es decir, él dijo, la bioética es el amor a la vida. ¿Qué pasó con la bioética cuando la presentó de esta manera Potter? Pues tuvo muy mala suerte con los filósofos, ¿verdad? Que dijeron, ¿cómo? Que sacar a la ética de la filosofía si forma parte de la estética, la lógica, la metafísica. La ética siempre ha sido parte de la filosofía. No, dijeron los filósofos, no se vale. En cambio, los médicos estuvieron encantados con el término de bioética y sustituyeron a la ética médica por el término bioética. La ética médica existía desde el tiempo de Hipócrates o desde antes, y se ha tenido ese nombre siempre. Pero los médicos pensaron que esto era una cosa nueva o diferente, y entonces dijeron, ah, no, ahora vamos a meternos con la bioética. Y entonces abandonaron todo lo que no tiene relación con la medicina y le llaman bioética a lo que antes se llamaba ética médica. Yo creo que esto es un error. Ahora, ¿por qué hay que estudiar bioética en la preparatoria? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no se debe estudiar ética? O, si ustedes quieren, bioética en la preparatoria. ¿No les parece a ustedes que ya era tiempo que estudiaran ustedes la razón del comportamiento humano y por qué se debe uno comportar de manera más o menos razonable con sus semejantes? Yo creo que este es un conocimiento muy útil. ¿Y por qué en el momento actual? Pues no en el momento actual. Yo creo que este es un conocimiento tradicional que debe estudiarse durante toda la vida, a lo largo de toda la historia. No sé, aquí hay una palabra que no entiendo. What's up? What's up? Que si tengo una red social o tengo una página social, sí tengo, pero está cerrada. Y solo ingresan los mensajes de mis contactos. Y de esa manera evito el spam. Eso es para los que... Pero la pregunta, hay otra pregunta aquí, espérense aquí, dice, ¿cómo le hago para que me salga barba? La voy a contestar. Si es una muchacha, la autora de esta pregunta, va a ser difícil, pero no se olviden que en los circos hay la mujer con barbas, la mujer barbuda. Se puede uno pegar una barba y salir a la calle y convencer al mundo de que uno ya tiene barba. Si es una muchacha, no se lo aconsejo. Ahora, si es un muchacho y está en la preparatoria, pues nada más que se espere. Ya le saldrá. Aquí hay una última, esta es la última, ahora sí. Dice, además de ser científico, ¿qué otra cosa le apasiona? Qué buena pregunta. Debería yo decir las muchachas, y sería cierto. Pero la otra cosa que representa uno de mis intereses mayores en mi vida es la música. La música clásica, la buena música, no el ruido, no el escándalo. Les conté a ustedes que mi padre era violinista, era músico, y en mi casa siempre se oye, siempre se ha oído y siempre se va a seguir oyendo exclusivamente música clásica, nada más, es la única. Y soy un apasionado y soy un conocedor
de música clásica. Y luego, ¿qué opino sobre la bioremediación? Bioremediación. ¿Ustedes saben qué es eso? No sé qué es la bioremediación. Pero si es la medicina basada en el conocimiento biológico, estoy a favor de ella. Muchas gracias a todos otra vez por su atención. Antes de concluir, queremos, en nombre del Colegio de Bachilleres y de toda esta amable audiencia, agradecerle enormemente al doctor Rui Pérez Tamayo por haber compartido su conocimiento, su pasión con todos los jóvenes, particularmente que están hoy aquí con nosotros. Fue una jornada